el Señor nos da la tierra, pero nosotros tenemos que poseer la tierra. A través del Evangelio nosotros tenemos la victoria. Entonces tenemos que tener este balance. Primero, Cristo nos ha redimido, ha pagado en la cruz, nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre todo tenemos victoria en la cruz. Por gracia somos salvos, por gracia somos sanados, por gracia somos liberados, por gracia la maldición está rota. Por gracia tenemos la vida eterna y la vida abundante. Eso todo viene por gracia. Pero fe sin obras está muerta. Como dice la palabra en Efesios 2:8, por gracia somos salvos a través de fe. Mira qué importante, por gracia somos salvos a través de fe. No es solamente gracia, la gracia se activa a través de fe. Si no hay fe, la gracia no funciona en la vida de la gente. Por eso, la gracia de la vida eterna, la salvación, la gente en este mundo no puede recibir hasta que abre el corazón, recibe la fe en el corazón y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando activa su fe, entonces recibe la gracia de Dios. Y lo mismo con Josué y el pueblo de Israel. Dios dice, les doy la tierra, 7 naciones, les doy todo. La tierra está vuestra. Y ahora levántate, entra en la tierra y posee. Pero tienes que poseerla. ¿Por qué tengo que poseer la tierra cuando tú nos has dado la tierra? Nosotros pensamos que no tenemos que luchar si Dios no ha dado algo. Pero todo lo que viene de Dios viene por gracia y a través de fe. La gracia viene de Dios, la fe viene de Dios, pero la fe necesita acción. La fe necesita palabra, confesión. La fe necesita acción. Y la acción por ellos es entrar en la tierra, luchar contra los gigantes y recibir la victoria. La victoria está garantizada, pero solamente a través de acción. Y la fe es reacción a la palabra de Dios. La fe es reacción al movimiento del Espíritu Santo. Y la fe libera, activa la bendición de Dios. Todo, salvación, sanidad, liberación, todo se activa a través de fe. Entonces la fe es reacción de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los métodos del diablo. Es la palabra, métodos. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne? No tenemos lucha contra gente, sino contra principados, contra príncipes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces
La lucha, la guerra que tenemos es contra espíritus. Por eso tenemos que ser fuertes con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la armadura de Dios. Tenemos que ser fuertes. Porque enemigos hay. Y los enemigos no son gente, los enemigos son espíritus que luchan contra nosotros. Hay por lo menos dos clases de enemigos. Una clase de enemigos son en lugares celestiales. Porque hay primer cielo, segundo cielo, tercero cielo. Por eso se dice los cielos, plural. ¿Por qué son tres? Primer cielo se ve con nuestros ojos. Segundo cielo no se ve. Es el cielo donde habitan principados del diablo. Habitan ahí, en el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está Dios con sus ángeles. Y nuestra lucha, como dice aquí el Pablo, como dice aquí, él dice, tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra gente, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones celestes en el cielo. Entonces, luchamos contra espíritus gobernadores que están en los lugares celestiales. Ellos son poderosos. Ellos son regionales. Por ejemplo, aquí sobre Alicante hay un espíritu principado, así es, un príncipe de Alicante que gobierna aquí. Pero Dios quiere que Jesucristo es el Señor de Alicante. Amén. Así es. Y por eso nosotros tenemos que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Por qué tiene que venir el reino si está aquí? Entonces nosotros oramos para que el reino de Dios viene del tercer cielo hacia la tierra. Porque aquí en la tierra es del Señor, pero ahora operan espíritus malignos y hacen su voluntad aquí, destruyen la vida de la gente. Y mucha gente va en el infierno y tiene que ir en el cielo. Y por eso nosotros tenemos que vencer esta lucha no solamente por nosotros, sino por nuestras familias. Y no solamente por nuestras familias, pero por la iglesia y por el mundo, para que podamos salvar este mundo. Amén. Y yo quiero leer algo en esta colección. Se encuentra en Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel oró y ayunó 3 semanas, 21 días ayunando. ¿Por qué? Para recibir la palabra de Dios. Entonces, para que pueda venir la palabra del cielo, él necesitaba orar, él necesitaba ayunar. ¿Para qué se rompe el yugo del diablo en esta ciudad? Se necesita oración y ayuno. Porque Jesús ha dicho, este
este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, demonios, no salen sino por ayuno y oración. El ayuno y la oración rompen el yugo del diablo. Amén. Y aquí dice en Daniel capítulo 10, dice que Daniel oró y ayunó por 3 semanas. Y en un momento ha venido un ángel de Dios. Creo que es Gabriel, porque ha traído mensaje de Dios, ha traído el libro de Daniel. Y Daniel ha recibido este libro después de ayunar. ¿Es la voluntad de Dios para que la palabra viene? Sí. Pero Dios quiere colaborar con nosotros. Nosotros tenemos que obrar con Dios para que la voluntad de Dios se puede establecer en esta tierra. Y él ha visto este espíritu, este ángel. Y el ángel dice, versículo 11, y me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto, y dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Y el ángel dice, en el primer día, cuando tú empezabas a ayunar y orar, tus palabras Dios ha escuchado. Él escuchó tus palabras en el primer día. Pero Daniel pregunta, ¿vale? ¿Pero por qué no tengo una respuesta? 3 semanas han pasado, nadie ha cambiado. Y Dios escuchó el primer día la oración. Pero por 3 semanas no hay ningún cambio. Eso es muy importante, porque la gente a veces dice, pero hemos orado, no hay resultado, no hay ningún cambio. Dios no nos escucha. Tal vez no es la voluntad de Dios. Eso no significa que no es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios salvación? Sí. ¿Es la voluntad de Dios liberación, sanidad? Sí. Pero ¿por qué no ocurre? Porque necesitamos recibir la gracia y luchar en el Espíritu. Y aquí, eso es una lucha que hace Daniel. Pero versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces, dice el príncipe del reino de Persia. Espera, el príncipe del reino de Persia, Darius o quién, pero aquí no habla sobre una persona humana, porque hay príncipes que son humanos, pero también hay príncipes que son espirituales. Así es. Y aquí él habla sobre una personalidad espiritual, un espíritu que reina sobre la provincia, pero el país de Persia.
Y este es un espíritu del diablo, un príncipe, dice el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. 21 días lucha para que la palabra de Dios puede venir en la tierra. Y este ángel Gabriel luchaba contra este príncipe de Persia 21 días. Por eso la palabra de Dios no podía venir. Por eso el ángel no podía venir a Daniel. Porque había resistencia. Y tenemos que saber que hay resistencia al reino de Dios. Hay resistencia a la voluntad de Dios. Tenemos un enemigo. Por eso cuando la gente dice, ¿por qué Dios no ve? No ve. ¿Por qué no ve mi situación? Yo necesito, todos necesitamos. Pero mira, el poder de Dios obra, funciona a través de fe. Cuando la fe se activa, el poder de Dios se activa. Por eso no vemos el poder de Dios así por todo lugar. Y ahora, como esta hermana ha recibido liberación, ¿por qué ha recibido liberación? Porque había aquí adoración al nombre de Jesús. Levantamos el nombre de Jesús. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Y le han liberado. Por eso dice, santificado sea tu nombre, número 1. Así es. Segundo, venga tu reino. ¿Dónde se santifica el nombre del Señor? Viene el reino. Y cuando viene el reino, viene la voluntad de Dios. Es como una escalera. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo. Tenemos que santificar el nombre, adorar a Dios como en el cielo lo hacen los ángeles. Después, el reino de Dios tiene que venir como está en el cielo, en el tercer cielo. No hay pecado, no hay muerte, no hay enfermedades. No hay. Entonces cuando vienen, enfermedades se van, los pecados son perdonados, la gente se cambia, bendición y vida eterna viene. Y se ha hecho tu voluntad, no la voluntad del diablo, no la voluntad de gente, pero la voluntad de Dios. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, durante 21 días. Pero he aquí Miguel. Aquí vemos otro nombre, Miguel. Miguel es arcángel. ¿Cómo se dice? Arcángel. Arcángel. Miguel, arcángel. Uno de los principales príncipes vino a ayudarle. Mira, Miguel es un príncipe del reino de Dios. Él es como un general en el reino de Dios y tiene su ejército. Este ejército es ejército de guerra. El ejército de Gabriel es ejército de información, de evangelio, de buenas nuevas, de las novedades. Pero Miguel, su ejército lucha. Él es un especialista en lucha. Por eso Miguel ha venido, porque mira,
Gabriel no podía vencer por 3 semanas, porque su especialidad, su llamada de Dios no es luchar, sino traer las novedades. Pero Miguel lucha. Entonces Miguel ha venido para ayudarle. ¿Por qué ha venido? Porque Daniel sigue orando, Daniel sigue ayunando, Daniel no se rinde al diablo. Tenemos que rendirse al Dios, pero no rendirse al diablo. A veces la gente dice, yo me rindo en las manos de Dios, ¿y qué? Y dice eso por enfermedades, por problemas. No. Eso no es rendirse a Dios. Te rindes al diablo. La enfermedad es del reino de las tinieblas. No tienes que rendirse a la enfermedad. Tienes que rendirse a Dios y su reino y su justicia. Y aquí dice Miguel, uno de los principales príncipes. Hay príncipes, hay ángeles, hay príncipes, hay principales príncipes, hay jerarquía en el reino de Dios. Es como como un país, pero espiritual, en el cielo. Un país y tiene gobernadores diferentes. Como el diablo tiene gobernador aquí en Alicante, así Dios tiene gobernador aquí en Alicante. Pero el problema es quién va a reinar. Jesús a través de sus gobernadores y príncipes, o el diablo a través de sus gobernadores y príncipes. Y Jesús ha dicho que nos ha dado potestad, autoridad sobre toda fuerza, toda potestad del enemigo, y nada nos dañará. Amén. Eso significa que la potestad, la autoridad, la fuerza nosotros tenemos por gracia de Dios. Pero ¿por qué entonces somos así? ¿Cómo se dice? Slabio. Débil. ¿Por qué somos débiles? Aquí. ¿Por qué somos débiles? Porque todo funciona a través de fe. Y tenemos que fortalecerse en el Señor. Y aquí dice Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces Miguel continuó a luchar con el príncipe de Persia. Y ahora Gabriel está libre para ir y para traer la palabra de Dios a Daniel. Pero aquí hay otra cosa muy interesante. Dice el príncipe del reino de Persia. Y en el fin de este versículo dice los reyes de Persia. ¿Por qué hay príncipe y hay los reyes? Porque este imperio de Persia era un gran imperio que tenía, creo, 120 provincias. Cada provincia tiene su rey. Y el rey de Persia está arriba. Entonces, la lucha no es solamente contra este príncipe de Persia, pero también reyes de toda provincia. Y aquí dice, no necesitaba estar con los reyes de Persia, porque Miguel lucha con ellos. Entonces, yo soy libre para ir y hacer la voluntad de Dios.
este príncipe de Persia no luchaba solo. Con él estaban 120 reyes con sus ejércitos, luchando contra Miguel, luchando contra Daniel. Esa es una lucha espiritual. Y a veces nosotros como cristianos no lo vemos eso, no lo entendemos, que es una lucha. Es una lucha para que una persona reciba sanidad. Es una guerra. Y a veces la gente no entiende. ¿Por qué no podemos recibirlo? Porque es una lucha, es una guerra por cada persona. Mira, Jesús ha visto un hombre ciego y mudo. Ciego y mudo, un hombre. Y le sanó. Sí, gloria a Dios. Y los fariseos dicen, él hace fuera demonios a través de Beelzebub, el príncipe de los demonios. ¿Por qué lo dicen los fariseos? Porque ellos han visto que esta persona fue sanada a través de sacar fuera demonios. El demonios de ceguera y demonios demonio mudo, han salido. Y entonces, luego esta persona empezaba a ver y empezaba a hablar. ¿Por qué? Porque estos dos demonios han parado, han bloqueado su vista y su palabra. Y cuando los fariseos han dicho, no, eso no es el Espíritu Santo, eso es a través del Beelzebub que saca fuera demonios. Entonces Jesús, ¿qué dice? Jesús dice, reino dividido contra sí mismo no puede existir. ¿Qué significa eso? Eso es solamente sanar a una persona. Pero Jesús habla sobre el reino. Y él dice, si Satanás es dividido entre sí mismo, su reino ya es destruido. Él dice, esta ceguera es del reino de las tinieblas. Es como una fortaleza en la persona, fortaleza de enfermedad. No, él solamente no puede ver, sí, pero las tinieblas, oscuridades del diablo. La enfermedad es del diablo. Esta es una fortaleza que está en esta persona. Pero cuando Jesús va sacando los demonios, la fortaleza se ha destruido y la persona es libre. Por eso quiero que veremos cómo los problemas en nuestras familias no son solamente problemas. Las enfermedades en las familias no son solamente enfermedades, son personas que han venido para destruir las familias. Separación, divorcio, no son solamente separación y divorcio, son espíritus que traen separación y divorcio. Adicciones no son solamente adicciones, son espíritus que atan los jóvenes para que no puedan funcionar para el reino de Dios. Dios quiere a los jóvenes, pero los jóvenes están en drogas, alcohol, nicotina y otras cosas. ¿Dónde están? Necesitan ser desatados. Y por eso Jesús dice que nos da autoridad
para atar y desatar. Atar a los demonios, desatar la gente de los demonios. Desatar a la gente de las maldiciones. Malignos, espíritus malignos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a luchar, pero no luchar en la carne, porque nosotros sabemos cómo luchar en la carne. Luchar en la carne, la gente lo hace cada día. En la familia, gritan. Lucha en la carne, pero lucha espiritual es otra cosa, viene del cielo. Y Dios tiene armas espirituales, armas de la luz, armas de la justicia que tenemos que aprender cómo usar. Y aquí vemos dos de las armas, una oración, otra ayuda. Otra, la palabra de Dios. Puedes usar la palabra de Dios. Porque dice Jesús que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada espiritual. Y entonces a través de esta espada nosotros podemos vencer el diablo, como Jesús lo ha hecho en el desierto. Está dicho, está escrito, está escrito, está escrito. Y él confesó, proclamó la palabra de Dios y venció sobre el diablo. Y aquí vamos a terminar. Y versículo 20 y 21, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Otra vez tiene que volver y pelear. El ángel tiene que volver y pelear sobre el príncipe, contra el príncipe de Persia. Y no hablas aquí sobre Darius. Es sobre el espíritu que gobierna Persia y usa Darius, el rey Darius, para que puede reinar. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otro príncipe va a venir. Entonces en el espíritu hay cosas que ocurren. Quiero hacer algo importante. Cada cosa que ocurre en este mundo, primeramente ha ocurrido en el mundo espiritual. Cada cosa mala, cada cosa buena, primeramente ocurre en el mundo espiritual. Por ejemplo, una enfermedad. Soy enfermo, pero en el espíritu tú has recibido esta enfermedad 6 meses atrás, 1 año atrás. Este problema que tienes hoy es un resultado de algo que ha ocurrido en el espíritu hace meses. También cosas buenas. Si quieres algo bueno en tu vida, primero va a ocurrir en el espíritu y después va a manifestarse en el mundo material. Las bendiciones. Por eso si hoy tú tomas una decisión para estar con Dios en su presencia, con la palabra de Dios, para
estar en la palabra, habitar en la palabra y la palabra en ti, para orar, para ayunar, para rechazar el pecado. Entonces, no hoy, pero en algunos meses vas a ver el resultado. Porque cuando se siembra una semilla, el fruto no viene en el mismo momento. El fruto viene meses después. También cuando hacemos algo bueno hoy, nosotros sembramos, pero el resultado vamos a ver meses después. Y por eso necesitamos temperanza, paciencia. Necesitamos paciencia y necesitamos fe. Porque la persona que lo he hecho, ¿por qué no tengo? ¿Por qué? Por la fe. Mira, un versículo muy importante que quiero leer en el libro de Hebreos 6:12. Mira qué dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios no vienen en nuestra vida automáticamente. Y eso la gente no lo entiende. ¿Por qué está escrito yo no lo tengo? Todo está escrito yo no lo tengo. ¿Por qué? Las promesas de Dios vienen por fe. La fe es un canal. La fe es punto de contacto con Dios. Las promesas vienen por fe y paciencia, endurance, izdržanje, trpenje. Por la fe y paciencia se heredan las promesas de Dios. Y por eso, si queremos algo bueno, tenemos que tener fe constante y paciencia. Y las bendiciones vienen muchas veces más tarde que nosotros pensamos. Yo he visto que yo espero la bendición, pero no viene. ¿Por qué no viene? Olvidé. Pero cuando veo las notas que he hecho, yo oré por eso, ahora lo tengo. Pero oré hace tiempo y ahora lo tengo más tarde, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El fruto se da con paciencia. Como cristianos tenemos que saber que tenemos amigos, tenemos y enemigos. Y como Eliseo dice, más son ellos que son con nosotros. Mira, eso es Segundo Reyes, capítulo 6. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros. Los ángeles son más y más fuertes que los que están con ellos, con el ejercicio de Siria. Entonces, los ángeles que son con nosotros en nuestra parte son más y más poderosos que los demonios que están con nuestros enemigos. Esto es una lucha espiritual. Eliseo era uno, ejército de Siria, miles de miles. Pero él dice, no hay problema. Con nosotros hay miles ángeles, pero con ellos los demonios son menos y nosotros vamos a vencer. Entonces, la guerra está en el espíritu. Y si nosotros vencemos en el espíritu, no es tan importante cuánta gente lucha.
Es importante cuántos espíritus hay en nuestra parte, cuántos ángeles luchan por nosotros. Eso es lo más importante. Por eso Dios dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No con ejército humano, no con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Ejércitos de ángeles. Y cuando oramos, cuando ayunamos, cuando usamos la palabra de Dios, cuando usamos el nombre de Dios, del Señor Jesús, entonces los ángeles se activan en nuestra vida. Y si los ángeles se activan, esta ciudad vamos a poseer. Así es. Para el reino de Dios. Gloria a Dios.